Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a revisar o a escudriñar el capítulo 12 del libro de Hechos de los Apóstoles, continuando en el estudio de este fabuloso libro, este interesantísimo libro. Vamos a entrar al capítulo 12. No antes sin hacer el resumen del capítulo 11 que vimos en el Shabbat pasado, en donde vimos que se corrió la voz de que algunos gentiles habían recibido la palabra de Dios por primera vez. Se escuchaba entre el pueblo judío que había gentiles recibiendo la palabra de Dios. Y Pedro, que fue el que el Señor convocó a esa misión en ese momento, va a ser acusado por el liderazgo de la Cajal de haber roto la halajá. Pero él muestra que él, igual que ellos, guardaba la halajá porque él se opuso a lo que el Señor estaba diciendo en principio, pero luego va a tener que ceder. Sin embargo, en su defensa, él se basó en que con él fueron 6 testigos judíos, también fervientes hacedores de la halajá, y vieron todo lo que pasó. Entonces, él se apoya en ellos y él termina diciéndole al liderazgo que cómo él se iba a oponer a los pensamientos de Dios, que era traer a la Besorá a los que eran gentiles, que para ellos los judíos eso era una cosa inaceptable porque todo gentil para ellos era alguien tamé y que podía contaminarles. Entonces, luego vimos que los que habían sido esparcidos por la persecución después de lo de Esteban fueron llevados a Antioquía, y allí la Besorá, el mensaje de salvación de parte de Yeshua, fue creciendo mucho, y esto motivó a que el liderazgo de Jerusalén, Pedro, Jacob y todo el liderazgo enviaran a Barnabá o Bernabé a que fuera hacia Antioquía. Y allí Bernabé busca a Shaul. Antioquía estaba cerca de Tarso, no tan cerca, pero mucho más cerca que de Jerusalén, y él Bernabé va a buscar a Shaul y lo lleva hacia Antioquía, y ahí se pasan ambos junto con en la cajal que estaba creciendo allí, un año. Esto en ese momento lo tenemos que entender como que hay un año de crecimiento mental en lo que era la Besorá para Shaul, porque vamos a ver que después de eso es que van a venir los viajes de él. Allí entonces el crecimiento de la cajal mesiánica o de Mashiach fue muy grande, y empezó a llamársele a todo el grupo, a todo el que seguía a Mashiach, se le llamó seguidores de Mashiach. En las traducciones nuestras dice se les llamó cristianos, pero esa palabra no está correcta. Si usted va al griego, le va a decir los que seguían al ungido. Entonces se llaman los seguidores del ungido, que en hebreo es Mashiach, los seguidores de Mashiach, o mesiánicos también. Llegaron entonces de Jerusalén en ese momento unos profetas, y Ágabo, uno de los profetas, por el Ruach HaKodesh, profetizó que iba a haber una gran hambruna en toda la tierra, refiriéndose a Israel. Y los de Antioquía, en base a esa profecía que trajo este profeta desde Jerusalén, empezaron a recoger de lo que le excedía a ellos, todos los que estaban ahí. Acuérdense que era una cajal grande, así que ya había bastante provisión, y esta provisión la enviarían con Bernabé y Shaul hacia los hermanos de Jerusalén, porque era en Jerusalén donde más iba a impactar esta hambruna, y esto tiene que ver mucho con lo que vamos a ver en este capítulo. Vamos a poner el contexto en el que estamos en este momento. En este momento estamos por el año aproximadamente el año 44 después de Mashiach. Ya vemos que hay los talmidín que podrían haber estado en una edad aproximada de Mashiach, podrían tener unos 20 años más, o sea que aquel que tenía 40 podría tener unos 10 años más aproximadamente, podría tener unos de 40 a 10, 50 años, y así aproximadamente ya se iban haciendo más ancianos los que empezaron con Mashiach. La Cajal había crecido mucho en Antioquía, y ahí es donde se le dio el título de seguidores del Mashiach o seguidores del ungido, no cristianos, seguidores del ungido. Se avecinaba una gran hambruna en Israel, y esto es lo que va a dar el marco de lo que va a pasar ahora
en este capítulo 12. Los judíos de Jerusalén serían los más afectados y el ambiente político no era el mejor. Imagínense, Jerusalén es una ciudad donde no se produce, es una ciudad religiosa donde está el templo, pero no hay los grandes pastizales, no hay los grandes sembradíos de trigo. Todo esto estaba hacia el norte, hacia Galilea, y acá pues se recibía, era una ciudad así comercial, pero no productora, por decirlo así. Así que la situación de que se acerca una hambruna, hay escasez, hay una situación difícil, así que hay un ambiente político enrarecido. Y ahí es donde aparece la figura del rey Herodes Agripa I, un hombre que es nieto de Herodes el Grande, aquel que se encargó de la muerte de los inocentes, de los niños. Este nieto de Herodes, él no es judío, pero él busca ser un líder judío, ser un rey de los judíos. Él vino a ser un rey después de su papá. Cuando murió Herodes ya no hubo más rey, así que él vino a ser el rey nuevamente ya después de Machía. Y este rey, entonces, siendo no judío, siendo idumeo, buscaba agradarle al el liderazgo ortodoxo o de judíos hebreos que había en Jerusalén. Él quería agradarles, él quería ser su rey, quería ser de los judíos siendo no judío. Así que él buscaba sobre todo el acercamiento de los que eran de Jerusalén, y él seguramente se reunía con ellos y les preguntaba qué hacer por ellos para calmar toda esta situación política de la hambruna y la situación que había con el gran crecimiento que tenía la Cajal de Mashiach. Y así, con este contexto, entonces entramos a lo que es el capítulo 12, versículo 1, iniciando de esta forma. En aquel tiempo, el rey Herodes, refiriéndose a Herodes Agripa I, extendió sus manos para hacer mal a algunos de la asamblea. Pregúntese por qué querría Herodes hacerle mal. Sencillamente porque él quería presentarse como el rey de los judíos, no siéndolo. Él quería que los del templo le agradaran. Él tenía liderazgo dentro del templo porque los saduceos eran aliados de él políticamente. Así que él buscaba que todos los fariseos también fueran aliados de él, y seguramente viniendo de los saduceos, de los fariseos, surgió la cuestión de la Cajal. Es por ahí que puede haber nacido aquel deseo de hacer mal a algunos. Ojo que dice a algunos, es decir, refiriéndose al liderazgo, porque la idea puede ser que destruyendo el liderazgo se iba a acabar la asamblea de Mashiach. Y dice, y mató a espada a Jacob, el hermano de Johanán. Y aquí tenemos que recordar quién es Jacob. Y Jacob, hermano de Johanán, estos vienen a ser los dos, Jacob y Johanán, los hijos de Zebedeo, aquellos que se les dio el sobrenombre o el título de hijos del trueno. También Jacob y Johanán son aquellos que con el apoyo de su madre le pidieron a Yeshua que cuando fuera al reino de él, o sea, al cielo, uno de ellos estuviera a la derecha y otro a la izquierda. Jacob, como era el mayor, seguramente quería estar a la derecha. Este Jacob, hermano de Johanán, vienen siendo los hijos de Zebedeo. Y su madre también los apoyó con esa petición a Yeshua. Yeshua les dijo en aquel momento, ustedes no saben lo que hablan. No saben de la copa que yo voy a tomar. Y ustedes, si quieren estar en el reino, tendrán que tomar de la copa. Y la copa fue la muerte de Mashiach, después de todos los improperios y todas las crueldades que hicieron con él. Pues Jacob, aparentemente, por lo que podemos entender acá, Jacob siendo el mayor, tomó de esa copa y murió a espada. Es decir, sufrió el mismo improperio y la misma actitud de muerte por parte del liderazgo de Jerusalén. Si Jacob muere y dice, viendo que le agradó a los Yehudim, a los judíos, aquellos que no creían ni querían la Besorá, este señor, Herodes Agripa, se siente bien con el liderazgo, está apagando un tema político que era el hambruna que se acercaba, y él quería de alguna manera
lucir bien ante estos líderes de Jerusalén, y al matar a Jacob crece un ambiente favorable a Agripa o a Herodes. Entonces, además de eso, como ya vio que estaba bien con había gustado mucho lo que hizo contra Jacob, buscó al otro que era líder también, en este caso a Kefa o Pedro, para prenderlo, para agarrarlo y meterlo en la cárcel. Sucede que esto que está ocurriendo con Pedro está dándose en los días de Hag Matzot, es decir, Pesach. Se está dando en la fiesta de Pesach. Después de Pesach, recordemos que Pesach tiene una noche que es de cena y después vienen 7 días de panes sin levadura, que es lo que se llama Hag Hamatzot, fiesta de los panes sin levadura. Así que allí no se podía hacer nada que fuera en agravio de la fiesta que se estaba dando. Y por otro lado, Jerusalén en ese momento está lleno de una gran multitud de judíos helénicos, hebreos y de todas las ciudades que venían, de todos los países que venían hasta Jerusalén a festejar el Hag Hamatzot. Entonces allí está muy lleno esto, está muy visible que él en ese momento fuera a matar delante de aquellos a Pedro, sobre todo que ya Pedro era recordado por aquello que pasó en la fiesta de Shavuot, donde el Ruach HaKodesh lo tomó y lo hizo hablar, y todos los que fueron en esa fiesta le entendieron, aunque estaban eran de diferentes lenguas, entendieron a Pedro. Así que Pedro debe haber tenido alguna fama. Por tanto, Agripa o Herodes I no quiso buscarse un problema con la multitud que había ahí. Y lo que hizo fue, dice, cuando lo hubo tomado, lo puso preso en la prisión, entregándole a 4 escuadras. Una escuadra son 4 soldados, así que son 4 por 4, 16. Para un solo hombre, él mandó 16 soldados para que le custodiasen y lo llevaran a prisión, proponiéndose él que después de Pesach, o sea, después que pasara la fiesta de los 7 días de panes sin levadura, él lo llevaría a juicio ante los fariseos, con la finalidad de matarlo igual que había matado a Jacob. Entonces aquí hay que volver a mirar quién es este Marco Julio Agripa Herodes I, porque ese es su nombre, Marco Julio Agripa Herodes I. Realmente es un hombre que fue criado en Roma, amigo de aquel emperador Claudio que mencionamos en la enseñanza pasada, y él va a ser nombrado rey por Claudio. Rey, este es un título muy grande dentro del judaísmo porque es el rey, y había un rey y un sacerdote. Pues él era el que nombraba entonces al sacerdote, que era de los saduceos, que eran de los más ricos de la clase de Judea. Entonces allí había un tema político, así que él está tratando de lucir políticamente ante todo el liderazgo de Judea. Va y sitúa su capital, su reino, en la capital del reino en Jerusalén, y tuvo también cuidado de mantener y él mismo cumplir las costumbres judías, es decir, la halajá. Y él velaba porque esto se cumpliera en el máximo ortodoxia, o sea, que no se saliera de lo que era la halajá. Todo el que fuera judío tenía que estar en la halajá pura y dura, es decir, no podía haber besorá. Entonces él decretó, en base a eso y en base a sus reuniones seguramente con los fariseos, que hubiera una persecución contra los judíos mesiánicos para destruir esa congregación que crecía de judíos, pero que su liderazgo estaba basado en Mashiach. Hizo importantes obras, él lo busca porque lo hagan judíos, aunque él no lo fuera. Hizo construcciones fabulosas, reconstruyó muchas cosas en el templo, también hizo acueductos y quiso construir una muralla más en Jerusalén, y ahí fue donde Claudio, el emperador, lo detuvo porque era como crear un fuerte para Jerusalén. Entonces este señor es el que ahora sale a hacer este rol en este capítulo 12 y va a matar a Jacob y enviar preso a Pedro. Dice entonces, por tanto, Pedro estaba en la cárcel, o sea, está en la cárcel por esos 7 días que están de fiesta. La Jerusalén está llena de gente, puede imaginárselo, y lo que Herodes está planeando es que una vez que se acabe la fiesta, la gente salga, él pueda llevarlo al Sanedrín
y que con el apoyo de los fariseos y los saduceos ejecutara a Pedro, y con eso el pensamiento de él era: se acabó esa cajal porque está matando a los líderes. Así que mientras Pedro está en la cárcel, la asamblea hacía ferviente oración. Y aquí viene el tema de la oración, y es un tema que hemos conversado. Cuando dice ferviente es apasionado, o sea, le habían puesto la cajal, el empeño para que el Señor los escuchara sobre Pedro, porque ya habían visto la muerte de otro líder que era Jacob. Así que cuando Herodes lo iba a sacar, cuando Herodes ya lo iba a sacar al día siguiente, aquella misma noche, es decir, la noche antes de ser sometido al juicio, estaba Kefa durmiendo entre dos soldados. Escuche esto. Kefa está durmiendo entre dos soldados y él está custodiado por 16. Así que de los 16, dos están ahí durmiendo, él en el medio, y está sujeto con dos cadenas, y dos guardias delante de la puerta custodiaban la prisión. O sea, dos con él y dos en la puerta, son los cuatro, y habían otros más cuidando la prisión afuera. Y dice, y aquí se presentó un malak, un mensajero, dice en el griego un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la celda, y habiendo golpeado a Pedro en el costado, lo levantó diciendo, o sea, lo tocó en el costado para que Pedro se levantara, y el malak, el ángel o el mensajero, le dice, levántate pronto, y sus cadenas se cayeron de encima de sus manos. También le dijo el mensajero, cíñete y átate tus sandalias, y así lo hizo. Y le dijo, cíñete tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía. Fíjense lo que está ocurriendo. Pedro es un hombre que al día siguiente tiene un juicio para muerte. Ya él sabe que lo van a matar. Es un juicio igualito que el de Esteban. Seguramente iban a ir testigos, iban a usar todo lo que fuera para matarlo. O sea que Pedro al día siguiente se supone que está para morir. Sin embargo, ¿cómo encontramos a Pedro? Rendido, que el ángel lo tuvo que tocar. O sea, Pedro no estaba preocupado, no estaba orando en una esquina, no estaba clamando al Señor, estaba relajadamente durmiendo. Su paz, su shalom, nadie la podía entender, solo él. Él está durmiendo y el Señor aparece, lo toca, el ángel del Señor, el malak del Señor lo toca y lo despierta y le dice que se ponga la ropa. Es más, estaba tan relajado el hombre que no tenía ni la sandalia ni su manto encima, estaba durmiendo relajadamente como si estuviera en su casa. Y dice, y saliendo lo seguía. Dice que el ángel sale, Pedro sale con él, y Pedro dice, no sabía que era verdad lo que se hace por medio del mensajero. O sea, Pedro está despierto, pero él en su mente cree que está viendo una visión. Y está pensando que tiene una visión. Y pasando un pabellón, es decir, pasa una guardia, donde estaban los otros que lo habían ido a custodiar, pasa una guardia y pasa otra segunda guardia o un segundo pabellón, y llegaron a la puerta de hierro que da a la ciudad, la cual por sí sola se les abrió. El ángel se estaba encargando de todo. Y saliendo siguieron a una calle, se metieron por una calle, e inmediatamente el mensajero se alejó de él. Y Pedro, volviendo en sí, dense cuenta que hasta este momento Pedro empieza a reaccionar cuando está en la calle de que no se trata de una visión. Dice, y Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora he sabido de verdad que el Señor envió a su mensajero y me libró de la mano de Herodes y de todas las esperanzas del pueblo de los judíos, es decir, de los de la Halajá. Fíjense todo lo que ha ocurrido aquí, y regrese a la escena de Pedro durmiendo plácidamente, sin sandalias, relajadamente, en un sueño profundo que el ángel lo tuvo que despertar. Y acá él dice, el Señor me libró. Ahora me doy cuenta, es decir, que él estaba en la esperanza, siendo de Mashiach, que el Señor lo iba a salvar de alguna manera, y ahora se da cuenta que el Señor le libró de la mano de Herodes, quiere decir de la muerte. Y dice, y de todas las esperanzas del pueblo de los judíos, es decir, de aquellos, no de todo el pueblo, de los que iban a estar en el Sanedrín clamando por su muerte. Y el Señor
lo libró enviando específicamente a un ángel. Pedro no sabía cómo iba a ser su liberación. Pedro nada más confiaba y dormía en shalom porque el Señor no lo iba a abandonar. Acá viene una pregunta. ¿Por qué el Señor hizo esto con Pedro y no lo hizo con Jacob? Y eso es algo que no nos lo revela el Señor, pero que podríamos pensar que tuvo que ver con aquellos que pidió Jacob y su hermano Juan. Así que ahora Pedro está en la calle libre, dándose cuenta que su shalom se ha convertido en una realidad. Y dice, y consciente llegó a la casa de Miriam, madre de Juan, que tiene por sobrenombre Marcos. Y escuche bien, se va a ir a la casa de Miriam. ¿Quién es Miriam? La madre de Juan. Marcos. ¿Quién es Marcos? Aquel que hemos visto como Marcos, el Evangelio de Marcos. Entonces, esta es la madre de él. Y miren cómo va a darse los hechos. Dice, donde había muchos reunidos y orando. Y al llamar él a la puerta del pórtico, salió una sirvienta a atender de nombre Rode. Escuche, esta mujer, Juan, la mamá de Juan, Marcos, o de Marcos, era una señora o una familia bien adinerada en Jerusalén. Porque para ir a una casa que tiene una puerta del pórtico, pórtico es una casa que tiene columnas por delante, antes de que llegues a la puerta principal, tienes un techado sobre columnas, así que era una casa de gente pudiente. Además sale una sirvienta, o sea que hay sirvientes en la casa. Quiere decir que esta casa era una casa de una gente pudiente. Miriam, la madre de Juan, es una mujer adinerada. Entonces podríamos pensar que Marcos, el Evangelio de Marcos lo escribió alguien que tiene o que tenía dinero. Entonces dice, salió a atender Rode que en griego traducido al español es rosa, y oyendo la voz de Pedro, de alegría no abrió el pórtico. O sea, ya fue hasta el pórtico, vio a Pedro, se emocionó tanto, se regresó sin abrirla, y entrando, fíjense que dice entrando, volvió a pasar por la puerta que es correspondiente a la casa, no la del pórtico, y contó que Pedro estaba delante del pórtico y le dijeron, estás loca. Y ella afirmaba confiadamente que así era, o sea que Pedro está ahí, y dijeron, es su mensajero. O sea, los que están orando precisamente por Pedro le dijeron, no, eso no es Pedro, tiene que ser su mensajero, que en el griego dicen su ángel. Es decir, que aquí hay una gran creencia del judaísmo por lo que es la angelología, el creer en ángeles, que después se trasladó hacia el catolicismo y los angélicos. Y dice, y Pedro seguía llamando, y cuando abrieron lo vieron y quedaron asombrados, y haciéndoles con la mano, y él le hace con la mano una señal, que se callaran. Y él le contó entonces a ellos cómo el Señor le había sacado de la cárcel, es decir, el tema del ángel. Y dijo, declarad estas cosas, o sea, vayan y digan lo que les he contado sobre cómo el ángel me sacó, el Malak me sacó, y declárenle estas cosas a Jacob. Fíjense, hay un Jacob que ya murió a espada, y este es Jacob, el hermano del Señor, que está como líder con Pedro. ¿Y por qué le dice declárenle estas cosas? Porque Jacob tenía que estar escondido y nadie sabía, excepto algunos hermanos, dónde estaba escondido Jacob, porque ese era otro líder que Herodes estaba buscando para matar. Así que él le dice, llévenle esta información a Jacob. Pedro no sabe dónde está, sabe que esos hermanos sí saben, tampoco él preguntó dónde está, y dice, entréguenle la información, y Pedro entonces saliendo pasó a otro lugar, es decir, de allí lo trasladaron a otro lugar que tampoco la palabra aquí nos revela a dónde fue Pedro. Y dice, y cuando llegó el día, o sea, el día siguiente, la noche había pasado, lo del ángel había pasado, lo de la casa de Miriam, la madre de Marcos, y ahora en la mañana había una gran agitación en la ciudad entre los soldados sobre lo que entonces había sido de Pedro. ¿Dónde estaba Pedro? Y Herodes, buscándolo con afán y no hallándolo, tras procesar a los guardias, ordenó que fueran ejecutados. Y descendió entonces él de Judea a Cesarea y se quedó allí. Es decir, después que pasa esto, que no pudo agarrar al otro líder, a uno de los líderes principales que era Pedro, se molestó tanto
condenó a muerte a los soldados y él se fue a Cesarea. Cesarea es la ciudad principal de los romanos, es la ciudad más hermosa que había en aquel momento en cuanto a modernidad y todo lo demás, y que su abuelo Herodes el Grande había construido. Así que él se traslada ahora, Herodes Agripa se va de Judea a Cesarea y se queda allí. Y Herodes estaba muy disgustado con los tirios y los sidonios, es decir, con los de Tiro y Sidón. ¿Por qué? Porque los romanos le habían dado territorio hasta arriba, hasta Tiro y Sidón, así que él como rey tenía injerencia en esos territorios. Y dice, y unánimes vinieron a él, y habiendo trabado amistad con Blasto, mayordomo de la alcoba del rey, le pidieron paz, debido a que su país se nutre del rey. Es decir, la gente de Tiro y Sidón pidieron que él no los dejara por fuera porque la hambruna estaba llegando hasta allá y el territorio que tenía el rey, Agripa, era un territorio que producía todavía como lo era la parte de Galilea. Así que ellos van a pedirle ayuda al rey de que no los saque. El rey no los apreciaba porque no eran judíos. Y dice, ellos, los sirios y los sidonios, entablaron amistad con Blasto, que era mayordomo de la alcoba del rey, es decir, mayordomo de la intimidad, el más cercano al rey, y le pidieron paz. Es decir, a través de él le llegaron a decir al rey que no dejara por fuera a los sirios en la repartición de las necesidades en cuanto a la hambruna que iba a haber en su país. Porque dice, se nutría su país de lo que daba el rey, de lo que autorizaba. Y un día señalado, Herodes, vistiendo ropas reales, se sentó en el tribunal, dice acá, y les arengaba y el pueblo gritaba, voz de Dios y no de hombre. ¿Por qué les gritaban esto? Porque Herodes ya había alcanzado el liderazgo que él quería, que los judíos lo apreciaran como un rey judío, no como un idumeo, como un descendiente de Saúl, sino como un verdadero judío. Él se había ganado eso en Cesarea porque había contribuido en el crecimiento de Cesarea, había perseguido a la Cajal que estaba creciendo, había hecho muchas construcciones, acueductos, etcétera, edificaciones, y era entonces apreciado por lo material que había dado a los judíos. Entonces estos le gritaban, voz de Dios y no de hombre es la que habla, es decir, que lo elevaron a la posición de Dios, que era la misma posición que se buscaba ver en un emperador. Así que Herodes se llenó mucho con esto y no los detuvo, sino tuvo que haberles dicho, no, yo no soy un Dios, soy un hombre, pero él no, él se llenó con esa adulancia que venía para él. Y dice, y al instante le hirió un malak del Señor. Y aquí hay que tener un poquito de visión para entender. Lo que está pasando acá no es que bajó un ángel con alas y con una flecha o con una lanza lo hirió. No, sencillamente una enfermedad puede ser un malak del Señor, un mensajero del Señor. Entonces dice, un malak del Señor, por cuanto no dio a la gloria a Dios, lo hirió, o sea, le entró una enfermedad, y dice, y hecho comida de gusanos, expiró. Es decir, que murió, como dicen muchas traducciones, agusanado. Y la palabra de Dios creció y se multiplicó, y Bernabé y Saulo volvieron a Jerusalén. Aquí hay que entender que el rey Herodes, Agripa I, entró a este lugar, que este era el anfiteatro o el teatro en Cesarea, y él entró ahí y era aplaudido por la multitud que estaba ahí, porque era aplaudido por las obras que hacía y por haber matado también a uno de los líderes de la Cajal de Mashiach. Pero cuando entra ahí es herido, se enferma, empieza, si van a los libros del historiador Josefo, que es un judío de aquella época, del siglo I, él escribió que cuando él no se arrepintió o no rechazó las palabras de que él era un dios, recibió unas pulsaciones o unas punzadas en el estómago, se sintió muy mal, lo llevaron a su palacio y pasó 5 días enfermo y murió. Agusanado porque dice que hubo muchos parásitos que le estaban comiendo por dentro. Esto es lo que escribió aquel historiador de aquella época.
Entonces Bernabé y Saulo, que ya tenían las provisiones, que los que eran excedentes, no eran que se despojaban los hermanos, sino que lo que excedían de lo que habían sido prosperados, de eso le daban una porción y llevaban esta carga entonces a los hermanos en Jerusalén. Y dice, y habiendo cumplido su ministerio, es decir, su servicio, pues el tiempo que habían determinado que iban a estar en Antioquía, dice, llevaron consigo también a Juan Marco, el hijo de Miriam, donde se daban las reuniones, y que tenía por sobrenombre Marcos, y ellos van a regresar con las provisiones para los hermanos de Jerusalén. Y con esto, mis hermanos, terminamos